Somos el grupo 18 y hemos realizado el trabajo de seguridad en redes móviles. El grupo lo formamos Francisco Javier García, Álvaro Martínez y Alberto Sánchez. La seguridad en las redes móviles surge como necesidad debido al aumento de las funcionalidades y de las diversas aplicaciones móviles. Además, con la aparición de nuevas redes como es GPRS que permiten la transmisión de datos, surge la necesidad de implementar nuevos mecanismos de seguridad para proteger esta información, ya que existe una preocupación por esta. Y bueno, hemos dividido el trabajo según la tecnología empleada, ya sea GSM, GPRS, UMTS y LTE. Dentro de cada una de estas vamos a explicar sus funciones de seguridad y sus debilidades. La primera función de seguridad de GSM es la autenticación de la identidad del suscriptor. Antes de nada, vamos a explicar que es una estación móvil que consta de un equipo móvil y de una tarjeta SIM. La tarjeta SIM, a su vez, consta de tres números que son el número PIN, que permite el acceso al móvil, un número IMSI, que es un identificador del suscriptor móvil internacional, y una clave KI para realizar la autenticación mediante el IMSI. La única diferencia entre GSM y GPRS es que en GSM la autenticación se realiza con la estación base y en GPRS se realiza con el SGSN. Y bueno, tenemos aquí el cuadro con el proceso de autenticación de GSM. El proceso consiste en que la estación móvil envía el IMSI a la estación base y este lo remite al HLR donde se encuentra la base de datos con toda la información de los móviles que tienen acceso a la red. El HLR genera 5 tripletas formadas por RAND, SRES y KC. SRES y KC son el resultado de la encriptación de RAND mediante la clave KI descrita anteriormente. Una vez se envían las 5 tripletas a la estación base, se remite el primer RAND a la estación móvil y este tiene que generar el SRES para que después, al enviarlo a la estación base, se comprueben y sus valores coincidan, y una vez se comprueba esto, se establece la conexión. Y bueno, las dos debilidades que tenemos en esta función de seguridad es que se pueden realizar llamadas gratuitas debido a que en muchas ocasiones la comunicación entre la estación base y el VLR no están cifrados. Entonces, si alguien se hiciese con la tripleta, podría falsificar los datos y utilizar un IMSI ajeno. Y además, como las tripletas son reutilizables, se podrían saltar los límites de consumo de la operadora. La segunda función de seguridad en GSM y en GPRS es la confidencialidad de la identidad del suscriptor. Con esto se pretende evitar que alguien averigüe la identidad del usuario y que además, una vez lo hayan logrado, se pretende evitar que no puedan localizarlo. El mecanismo que siguen es generar un número TMSI, que es un identificador del suscriptor móvil temporal, asignado a un dicho área, LAI. Y en cuanto el usuario cambie de área, tenga que proporcionar otro TMSI. Y bueno, la debilidad asociada a esta función de seguridad es que un atacante, mediante un IMS Catcher, que es una estación base
que una estación base móvil situada mejor que la estación base original, simula que no entiende el TMSI para que el móvil genere un texto plano con dicha información, y entonces una vez recibe esta información el atacante podría interceptar todas las comunicaciones e incluso realizar un ataque man in the middle consistente en escuchar todas las comunicaciones e incluso variar los mensajes de cada uno de los usuarios en dicha comunicación, sin que ninguno de los dos se pudiesen enterar. La siguiente función de seguridad que tenemos es la confidencialidad de los datos, consistente únicamente en la encriptación del tráfico entre el terminal y la estación base. En GSM se realiza entre el terminal y la estación base, y en GPRS entre el terminal y el SGSN. La principal diferencia es que en GSM se usó inicialmente el algoritmo A51, que es un algoritmo bastante débil, ya roto, y en GPRS se usa el algoritmo A53, un poco más seguro. Y bueno, las debilidades de esta función de seguridad es sobre todo que es un mecanismo débil de protección, el algoritmo A51, y además existe un ataque consistente en grabar la conversación cifrada y posteriormente, mediante un MSI catcher, obtener, o sea, conectarse al terminal, o sea, que el terminal se conecte al MSI catcher para decirle posteriormente que en vez de usar el algoritmo A51 use el A52, que es un mecanismo de seguridad aún más débil, y así posteriormente descifrar la conversación grabada. Tenemos la función de seguridad asociada a la seguridad de la red troncal de GPRS. Dado que GPRS incluye elementos de red, conexiones físicas, datos de usuario, información de control y señalización, pues están expuestos a diversos ataques. Además, emplea tecnologías como es SS7 y GTP que no aportan ningún tipo de seguridad. Por lo tanto, las operadoras proponen el uso de direcciones IP privadas, INAT y cortafuegos, además de las VPNs. Y bueno, doy paso a mi siguiente compañero. Hola, soy Francisco Javier y voy a hablar sobre la seguridad en la red VMTS. Una de las grandes mejoras en las funciones de seguridad de VMTS frente a la generación anterior se encuentra la autenticación y acuerdo de claves. En VMTS la autenticación es bidireccional, se verifica la identidad tanto de la red como del usuario. Esto se realiza sin revelar la clave común y se ha conseguido empleando un sistema de desafío-respuesta. Aquí podemos ver una gráfica de la autenticación en VMTS, donde la USIM, al entrar en contacto con una nueva red, se pone en contacto con el registro de localización de visitantes, el VLR, que a su vez contacta con el registro de localización base, el HLR. El HLR conoce la clave KSUBI interna de la USIM y envía una serie de vectores de autenticación al VLR. El VLR elige uno de estos vectores y de él saca el desafío que envía a la USIM. La USIM, gracias a su KSUBI, es capaz de asegurar que ese desafío proviene de alguien que también conozca su KSUBI, por lo que queda verificada la identidad de la red. Después procesa el desafío y genera una respuesta que envía al VLR. El VLR compara la respuesta con la respuesta esperada del vector de autenticación y, en caso afirmativo, se verifica la identidad del usuario. A partir de este momento, la conversación entre el USIM y el VLR pasa a ser cifrada. VMTS asegura tanto el control de integridad como de confidencialidad. Para ello, cuenta con los algoritmos de confidencialidad F8, que se encargan de la clave CK, y el algoritmo de integridad F9, que se encarga de la generación de la clave IK. La USIM
es capaz de generar estas dos claves, la CK y la IK. Y el VLR las consigue del vector de autenticación que le envió el HLR, por lo que la conversación entre ellos es cifrada con estas claves sin necesidad de haber revelado la clave. Estos dos algoritmos están basados en el cifrado Kasumi, también conocido como A53, que se desarrolló a partir de Misty One. Avanzando a las debilidades, nos encontramos una nueva debilidad implementada en UMTS. Esto se debe a la red de operadores SS7. Esta red de señalización es en teoría privada y solo pueden acceder los operadores, pero un posible atacante, ya sea por la compraventa de derechos de roaming o declarándose como operador, pues puede acceder a esta red y a través de ella conseguir la clave de sesión de un posible usuario víctima o incluso la localización del usuario, en algunos casos con mucha precisión. Además, el cifrado Kasumi ya no es tan seguro como antes, debido a que en el 2010 unos investigadores consiguieron reventar el algoritmo en solo unas horas empleando unas tablas precomputadas que recopilaron durante varios meses. Esto no es práctico en un caso real, pero desvela algunas debilidades del algoritmo y merma la confianza en él. Además, hay una debilidad en el proceso de autenticación que es común a todas las redes móviles, debido al intercambio de información previo al cifrado de la conversación. Esta debilidad puede ser explotada para realizar ataques de denegación de servicio. Buenas, yo soy Álvaro y voy a hablar de la seguridad de las redes 4G. Primero de todo decir que la red 4G es una red totalmente IP y que por tanto aparecen vulnerabilidades de las redes IP, además de las vulnerabilidades que se heredan de 2G y de 3G. Aquí encima mío aparece un esquema con los diferentes elementos de la red 4G y con algunas de las funciones que desempeñan. Entonces tendríamos en primer lugar la autenticación bidireccional entre el usuario y el núcleo de la red. El usuario es autenticante la red y la red es autenticante el usuario. La negociación de claves, se crean las claves y se intercambian entre la red y el usuario. Después tendríamos cifrado de integridad de señalización NAS. La señalización NAS es la señalización que se utiliza cuando se quiere solicitar un servicio de la red. También tendríamos cifrado de señalización de recursos de radio, la interfaz de radio entre el usuario y el nodo. Y por último tendríamos los vectores de autenticación entre la MME y el HSS y el cifrado de datos de usuario, que va del usuario al ENODB y del ENODB al Serving Gateway. Hay un cifrado de datos opcional. Entonces las interfaces que habría serían la S1U, que es para el plano de usuario, entre el ENODB y Serving Gateway, y la S1C, que es para el plano de control, entre el ENODB y la MM. Vale. También tendríamos a la derecha del dibujo las claves de encriptación que se utilizan. En primer lugar tenemos la KNB, que es la clave entre el usuario y la MME. Luego tendríamos las claves KNAS-INT y KNAS-ENC, que es para la protección del tráfico NAS entre el usuario y la MME. La KNAS-INT utiliza algoritmo de integridad y la KNAS-ENC utiliza algoritmo de encriptación. También tendríamos la KAP-ENC, que es una clave para protección del tráfico UP del plano de usuario entre el usuario y el ENODB. Y por último tendríamos también las claves KRRC-INT y KRRC-ENC, que son claves para protección del tráfico de recursos de radio entre el usuario y el ENODB. Como antes, la INT es con algoritmo de integridad y ENC con algoritmo de cifrado. Los algoritmos que se utilizan para cifrar son el UIA2 y UEA2. Bueno, una vez descritas las funciones de seguridad, vamos a hablar de la arquitectura de seguridad de una red 4G. Hay 5 niveles que hay que proteger, que son el acceso a la red, dominio de acceso a la red, dominio de la red, dominio de usuario, dominio de aplicaciones y dominio non 3GPP. En el dominio de acceso a red hay que garantizar un acceso seguro al servicio por parte del usuario. En el dominio de la red hay que proteger los elementos de la red, así como el tráfico, tanto de datos como de control,
que es transmitido en la red. En el dominio de usuario hay que controlar el acceso seguro a las estaciones móviles por parte del usuario. Y en el dominio de aplicaciones hay que establecer una comunicación segura en la capa aplicación. Por último tendríamos el dominio non-3GPP, que lo que hace es permitir al usuario tener acceso al núcleo de la red de PC usando proveedores privados y seguros. Vale, para proteger estos 5 niveles existen una serie de mecanismos de seguridad que son los siguientes. Cellular Security, que es la autenticación mutua entre el móvil y el núcleo de la red, como expliqué anteriormente. Handover Security, cuando un terminal necesita cambiar de estación base para mantener la comunicación, se realiza un traspaso en el cual el traspaso es protegido mediante una clave de acceso, que es la LTE-SAE. Luego tendríamos IMS Security, que es una clave compartida de larga duración entre la eSIM, que es el módulo de identidad del servicio multimedia, que es donde se guardan los datos de autenticación del usuario ante la red, y el centro de autenticación local AUC. Por último tendríamos otros 2 mecanismos de seguridad, que son el HNB Security, que consiste mediante el uso de femtocélulas ampliar la cobertura en hogares o interiores, y la M2M Security, que es la seguridad, la protección en las comunicaciones entre máquinas remotas. Y bueno, para acabar con la parte 4G, voy a comentar las vulnerabilidades y soluciones que se pueden dar en esta red. Afecta a varios niveles. En primer lugar, al usuario de equipo. Puede haber o bien ataques físicos debido al aumento de la capacidad inteligente. La sofisticación de los ataques es mayor. Pérdida de datos y privacidad al ser una red de banda ancha donde se cursa mucho tráfico. Los terminales están más expuestos. Y virus en la capa de aplicación. Como he dicho antes, como al ser una red al ser una red IP, aparecen los posibles ataques basados en IP. Posibles soluciones, pues sería utilización de antivirus, igual que se utiliza en el ordenador, y autenticación y cifrado fuertes para proteger frente a los atacantes, ya que no tendrán acceso inmediato y será como una capa más de protección. Nivel de acceso. En la parte de nivel de acceso se podrían dar ataques físicos, pero en este caso los HNB que están en sitios públicos como en centros comerciales o en postes están accesibles físicamente, alguien puede manipularlos y que se produzcan accesos a la red no autorizados. También podría darse espionaje de conversaciones, por ejemplo, mediante la técnica Man in the Middle, en el que un tercero intercepta una conversación sin que los participantes tengan conocimiento de ello. Y por último, para acabar con este punto, la privacidad, en el que los atacantes, si cogen el TIMSI o el IMSI de un terminal, pues pueden tener un seguimiento de la localización. Soluciones posibles sería colocar los HNB en sitios menos accesibles físicamente y emplear un cifrado robusto entre el usuario y el NODB, que es la zona al fin y al cabo que queremos proteger. Después, en el nivel de transporte podría haber accesos no autorizados, como el tráfico de datos y el tráfico de control no está cifrado entre la red de acceso Eutran y el núcleo de PC. Esto deja como una vía muerta por la que se puede acceder a la red. Después, ataques por denegación de servicio. Si el tráfico de señalización excede la capacidad del MME, puede caerse el servicio. Y secuestro de IP, en el que un atacante, si intercepta o consigue la dirección IP de un usuario, puede suplantarle. Posibles soluciones, pues uso de VPNs en el núcleo de la red para asegurar la transmisión. Cifrado IPsec para proteger frente a los ataques basados en IP. Y ya está. Y por último, tendríamos el nivel de red, en el que se podría dar también acceso no autorizado debido a la arquitectura abierta de la red IMS. Robo de servicio, cuando un usuario obtiene más privilegios de la red de los que realmente tiene asignados. Y secuestro de sesión. Si un atacante intercepta una sesión IP, una sesión SIP, puede introducir tráfico malicioso en dicha sesión. Y las posibles soluciones para el nivel de red
pues serían protección en el acceso a red mediante cortafuegos, traducción de direcciones, VPN, introducir fuertes protocolos de autenticación también en IMS y uso de gateways de seguridad para asegurar la confidencialidad entre el usuario y la red IMS. Y ahora mi compañero Francisco va a realizar una comparativa y la conclusión del trabajo. Para finalizar, mostramos una tabla comparativa entre las 3 generaciones que hemos estudiado. En respecto a los mecanismos de seguridad, vemos como la autenticación de usuario se lleva a cabo en las 3 generaciones, pero la autenticación de red solo se lleva a cabo a partir de 3G, quedando 2G más expuesto. En cuanto a la fortaleza de cifrado, en el caso de 2G el cifrado ya está roto y no ofrece casi seguridad. En 3G ya se empiezan a encontrar debilidades, y por ahora el cifrado de 4G permanece seguro. Por último, hemos comparado las 3 generaciones a posibles ataques para comprobar su resistencia a ellas. En el caso de ataques de intercepción de llamada y suplantación de usuario, son ataques muy fáciles de realizar en el caso de 2G. Y en el caso de 3G y 4G son todavía posibles, empleando un ataque híbrido, aprovechando las debilidades de la red SS7 en el caso de 3G y de Diameter en el caso de 4G. Por otro lado, la denegación de servicio es un ataque muy sencillo de realizar en las 3 generaciones y es muy efectivo, debido a la debilidad común del intercambio de información previo al cifrado de la conversación. Como conclusión final, decir que el avance tecnológico dota de cada vez más herramientas a los posibles atacantes, por lo que la seguridad en las redes móviles debe